David Checa. ¿Está por aquí? Aquí está. David Checa es profesor asociado de la Universidad de Burgos en el Departamento de Ingeniería Informática. Trabaja en el área de lenguaje y sistemas informáticos en la Escuela Politécnica Superior y su comunicación va sobre el juego educativo en realidad virtual para el aprendizaje de componentes de un ordenador. El proyecto sería PC Virtual Lab. Muchas gracias por la presentación y por dejarnos enseñaros aquí un poco este juego que está haciendo los últimos años, que es para aprender un poco más sobre los componentes de un ordenador. Os quiero presentar un poco cómo ha ido naciendo este proyecto. Bueno, yo en la universidad entro más por la parte de investigación. Me engañan para hacer un poco la tesis cuando me pongo la primera vez las gafas de realidad virtual. Digo, bueno, pues yo quiero investigar en esta parte, pero bueno, en la universidad pues también hay que dar clase y pues la primera vez me sueltan delante de, bueno, me toca la asignatura de informática básica en una carrera muy poco técnica. Es una asignatura que casi se porta entera de carreras como ingeniería, pero se da también en otras carreras menos técnicas como comunicación audiovisual. Entonces es una asignatura que a los alumnos les resulta muy difícil de superar, con muchos suspensos. Además es una asignatura que es muy difícil de crear ejercicios prácticos, requeriría de muchos recursos, tener ordenadores suficientes para todos los alumnos, para desmontarlos, ir probando diferentes piezas, y en algunos sitios donde sí que tienen estos equipos, pues tienen un coste muy elevado mantenerlos, porque es una tecnología que avanza muy rápidamente y normalmente utilizan ordenadores que ya han sido desechados de las clases para practicar con ellos, pero ya es tecnología obsoleta y no se puede aplicar tan firmemente, ¿no? Yo estaba haciendo aplicaciones de realidad virtual, igual más enfocadas al entrenamiento, pero pues creemos que puede ser un entorno muy interesante donde aplicar la realidad virtual para intentar mejorar un poco el aprendizaje en esta asignatura. Habíamos visto en otros experimentos que habíamos hecho pues que el nivel de motivación y compromiso al usar la realidad virtual aumentaba muchísimo en los alumnos, y además pues les permitía utilizar esta herramienta de una manera autónoma, incluso fuera de las clases. Así que así es como nace pues esta aplicación. ¿No funciona bien? Bueno, podéis ver... bueno, lo hago, si no, sí. Tampoco. Habré puesto aquí el doble enlace. Bueno, da igual, tampoco es importante. Simplemente es el juego del ordenador, en el que básicamente pues veréis que lo que permite es agarrar los componentes del ordenador, ir colocándolos y luego diferentes niveles, ya subiendo en dificultad hasta que al final pues les das un ejemplo de un ordenador que tienen que crear con todos los materiales y pues lo tienen que construir. Del proceso de desarrollo no me voy a meter mucho, aunque sea lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo desarrollamos completamente, en este caso dentro del motor de juegos. Nosotros usamos un Real Engine y el proceso pues sería un poquito, primero crear los modelos 3D, como veis en la imagen que les tenemos aquí un poco separados. Después vamos integrándolo dentro del motor de juegos hasta pues crear la programación y crear todos los diferentes niveles. Sí que vimos que únicamente utilizando realidad virtual pues limitábamos muchísimo el uso final del juego, porque ya obligaría a los diferentes centros que lo fuesen a usar a tener gafas de realidad virtual. Entonces pues también lo adaptamos para que funcionase en pantallas planas, con ratón y teclado, un juego de escritorio más clásico. Y pues lo que intentamos es medir un poco si este juego estaba siendo útil para no solo mejorar la satisfacción y el compromiso de los estudiantes, sino también mejorar un poco el aprendizaje, ¿no? Entonces hicimos un experimento en el que comparábamos 3 diferentes grupos. Ya os digo que yo pues, como con alumnos no tenía mucho problema, tenía muchos alumnos en estas asignaturas. Pues primero, el primer día hicimos un examen de conocimientos básicos para ver
los conocimientos que traían ya de antes. Después, las clases normales, en este grado pues eran clases teóricas y después clases prácticas, y les separamos en 3 grupos: un grupo que jugó al juego de realidad virtual, otro grupo que jugó al mismo juego, que es exactamente igual pero en pantallas planas con ratón y teclado, y finalmente pues el grupo que se veía control, que era lo que venían haciendo hasta entonces, que era pues una clase añadida en la que pues el profesor iba desmontando un ordenador y enseñando las piezas, pero no tenían tanto acceso a los diferentes componentes. Y después, una semana después, pues hicieron el examen final para ver las diferencias. Lo que vimos es, pues como hasta ahora yo creo que toda la literatura de realidad virtual así de publicaciones, pues la satisfacción aumenta muy notablemente con el uso de la realidad virtual. Igual todavía puede estar un poco relacionado con la novedad, ¿no? Muchos de los alumnos, por lo menos de los nuestros, era la primera vez que utilizaban realidad virtual o realidad virtual inmersiva, ¿no? En la que ya puedas agarrar y colocar objetos. También los alumnos, también igual una conclusión un poco más evidente, es que les parecía mucho más usable el juego de realidad virtual que el juego en pantallas de ordenador. En realidad virtual te permite agarrar los objetos e irlos colocando directamente. Y pues sí que una conclusión que también vamos sacando de los diferentes proyectos que tenemos es que les resulta mucho más difícil recordar información que se les da en realidad virtual o en el juego en general que el grupo que tuvo la clase tradicional, es decir, todo lo que les cuentas, lo que tienen escrito en este caso, cuando agarraban un objeto, pues tenían una pantalla en la que podían ver más información sobre la pieza que estaban comentando, y el ayudante que tenían, el robot que les ayuda, pues les va guiando, pero toda esa información que se la volcamos dentro del juego, que tienen que escucharla o leerla, la retienen muchísimo menos que en la clase tradicional, pero sin embargo sí que vemos que mejora significativamente los conocimientos relacionados con el reconocimiento visual y con la comprensión, ¿no? El reconocimiento visual puede ser más fácil de entender con la realidad virtual, al entender mejor los volúmenes y entender en este caso pues mejor el tamaño de las piezas, cómo van colocadas y las diferentes partes. Y la comprensión pues eran preguntas relacionadas con aplicar el conocimiento, o sea, no conocimientos que les dábamos explícitamente, sino que tenían que aplicarlos a diferentes preguntas. Y también pues vimos que el grupo que utilizó la realidad virtual pues lo hizo mejor y lo hizo más rápido, ¿no? Cometieron menos fallos y además terminaron los ejercicios en menos tiempo. Si os interesa más, pues el estudio está ahí linkado, que lo tenemos publicado con los datos un poco más desglosados. Y ahora, pues bueno, este proyecto básicamente yo lo hice para mi tesis, lo dejé subido, lo publicamos, lo dejé subido en internet, y pues después de unos meses me empezaron a contactar muchos profesores sobre todo de formación profesional, que lo estaban usando en clase y que querían mejorar algunas partes, añadir módulos. Entonces pues bueno, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, lo publicamos en Steam de manera gratuita para que lo usase cualquiera. Un error gravísimo porque en Steam básicamente son todo grandes jugadores, vamos a decir, gente que está muy metida en el mundo de los juegos, y este es un juego muy básico para gente que entiende muy poco ordenadores. Entonces decimos, esto es un juego muy básico para gente que no sabe de ordenadores, y todas las críticas son, este juego es malísimo, solo sirve para gente que no sabe de ordenadores y que tiene que aprender. Entonces, pues bueno, estamos creando módulos para tener diferentes niveles, también intentar añadir pues, otras partes de la asignatura de informática básica. También lo estamos intentando portar a dispositivos standalone, ¿no? Ahora solo funciona con cascos de realidad virtual conectados a un ordenador. Entonces, pues estamos ahí un poco con la optimización, y ahora también, pues, como nos hemos comprado las últimas gafas como todos, ¿no? De realidad mixta, pues puede ser interesante pues tener una caja de un ordenador vacía y poder ir montando sobre ella diferentes piezas, con todo lo que decíamos de que no hay que hacer toda esa inversión en todas las piezas que van saliendo y cómo van cambiando. Y pues también estamos, os invito a que veáis otros proyectos que tenemos de realidad virtual para complementar el aprendizaje, pues como este que tampoco se ve del que estoy terminando ahora, sobre motores eléctricos, pues en el que estamos haciendo vamos a decir, como un simulador en el que detectar fallos en motores eléctricos, que se basa en pues, datos reales, en bancadas reales con motores con diferentes fallos,
pues todos esos datos integrados en realidad virtual, poder detectar fallos con termografía o con señales eléctricas para que las diferentes escuelas no tengan que hacer toda la inversión en esos motores y poder simular los fallos, y que el alumno aprenda en este caso a detectar diferentes fallos que se pueden dar en un motor. Y pues bueno, ahí tenéis el link también a la página en la que vamos colgando todos nuestros proyectos, porque en general los terminamos y los dejamos subir ahí para que los use cualquiera, y si se usan pues ya los vamos mejorando o terminando. Y nada más, yo he sido muy rápido, y si tenéis alguna pregunta.